Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos de esta última semana para destacarles que el IPC en la zona euro ha bajado hasta el 5,5%, en España ha bajado al 1,9%, en Alemania ha subido hasta el 6,4%, hemos visto caer la actividad industrial en China. El desempleo en la zona euro se mantiene estable en el 6,5%, en Japón en el 2,6%. También tenemos que destacar el aumento del gasto y la confianza de los consumidores en Estados Unidos y la mejora del desempleo semanal americano. Vamos a revisar ahora los mercados financieros en esta última semana de junio y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que en la semana Frankfurt ha subido un 2,01%, París ha subido un 3,30%, Londres ha subido un 0,95%, el IBEX 35 en Madrid ha subido un 3,53% hasta los 9.593 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York ha subido un 2,01% y el índice Nikkei en Japón ha subido un 1,24%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,09, el euro con el yen en 157,78 y el euro con la libra en 0,85. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,39%, España en el 3,38%, Estados Unidos en el 3,82%. El petróleo en 75,42 dólares el barril, sube en la semana un 2,65% y el oro en 1925,55 dólares la onza se deja en la semana un 0,29%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad voy a hablarles de la inteligencia artificial porque de las últimas semanas, los últimos meses, realmente es de los últimos años, pero sobre todo en este año ha cobrado especial importancia, muchos titulares y, como luego veremos, muchas posibilidades de inversión y de rentabilizar los ahorros para los inversores. Por tanto, es algo que, como digo, es de mucha actualidad y de mucha importancia y de una trascendencia enorme para las próximas décadas. De hecho, afirman los expertos que va a ser la mayor revolución a la que vamos a asistir. Y cuando se habla de inteligencia artificial, se habla del presente y el futuro de la tecnología. Esto es lo que dicen. Y como definición, se habla de cómo una máquina tiene capacidades que tienen los seres humanos, como la de aprender, crear, transformar, hacer un montón de cosas que nos van a ayudar en el día a día, porque de hecho, cuando hablamos del Internet de las cosas está relacionado con la inteligencia artificial, toda la parte de robots en la fabricación, traducciones, asistentes personales tecnológicos o digitales a través de los ordenadores, a través de los smartphones. Es decir, va a haber muchísimas aplicaciones prácticas, como ya nos ha sucedido con todo lo que estamos viendo de la revolución tecnológica, pero es un paso todavía mucho más allá y con una trascendencia realmente importante. Los que los detractores ven que si no se controla y no se regula puede llegar a invadir dentro de lo que es la vida y las personas determinadas áreas de su vida que no son apropiadas y que no deberían llevarse a cabo porque pueden poner en peligro la integridad incluso de las personas y la verdad y muchas cosas alrededor, pero lo cierto es que el progreso siempre es imparable, que habrá que regular, que habrá que estar con cuidado, que habrá que ver en las partes menos favorables cómo se controla, pero como digo, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no va a estar nunca por encima de la inteligencia natural, yo de eso no tengo ninguna duda, ni ningún ser humano que valora las capacidades del ser humano sabe que ninguna máquina nos va a sustituir, pero lo que sí es cierto es que a nivel laboral y a muchos niveles tendremos que poner lo mejor de nosotros como seres humanos para ser mejores que las máquinas y que las máquinas nos ayuden a nosotros a ser mejores seres humanos y a hacer mejor nuestro trabajo. Por tanto, como digo, va a ser muy favorable para la humanidad, para cada uno de nosotros, si sabemos hacer lo correcto. Por tanto, como digo, un tema muy apasionante que nos va a ocupar pues muchos espacios y este es el primero que quería dedicar a esto. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como todas las semanas los periódicos especializados. Comenzamos con el periódico Expansión. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo cargan contra el mercado laboral para frenar la inflación. Los principales bancos centrales consideran necesario enfriar el mercado laboral para evitar que el crecimiento de los precios se vuelva más persistente. Periódico 5 días. Los bancos centrales apuntalan el mensaje de mano dura contra la inflación.
El Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra avanzan más alzas de tipos pese a suavizarse la escalada de precios y no descartan la recesión. Periódico Diario de León. La Junta eleva a 145 millones las ayudas por la sequía e incluye a los agricultores sin seguro. El Ejecutivo Autonómico aprueba una batería de medidas extraordinarias con el objetivo de dar liquidez al sector. Periódico El Mundo. León albergará el cerebro de la nueva red de transporte público inteligente. La Junta licita 8 proyectos para digitalizar los viajes en autocar con una inversión de 32 millones y fondos europeos. El valor de la semana. En el valor de la semana, y un poco enlazando con lo que hablábamos en actualidad de la inteligencia artificial, pues hemos elegido los fondos de inversión de inteligencia artificial. Y para hablar de estos fondos tenemos a Cristian en el programa. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué fondos hemos seleccionado de inteligencia artificial y por qué? Pues nos hemos quedado con dos, el fondo de Odoo, el Odoo Artificial Intelligence, y el de Allianz Artificial Intelligence también. Nos hemos quedado con estos dos porque son dos fondos de gestión muy diferente, como luego veremos, de gestión muy activa y de resultados que luego los analizaremos hacia atrás también, pues son diferentes. Pues empieza hablándonos, Cristian, del fondo de Odoo y de cómo está su composición de cartera y la gestión. Sí, es un proceso de inversión cuyo objetivo es invertir en empresas relacionadas con la inteligencia artificial, pero que utiliza la inteligencia artificial y métodos cuantitativos para llegar a tener una cartera de entre 30 a 60 acciones diferentes relacionadas con el sector. ¿Cómo lo hace? Pues primero aplica la inteligencia artificial para conseguir una serie de datos, una serie de subsectores que estén relacionados con la temática. Dentro de esos subsectores identifican qué empresas son las que tienen más relación con esta temática. Para, en un segundo nivel, aplican su modelo de análisis, el modelo cuantitativo, y ven cuáles, desde el punto de vista financiero, están en mejor posición para invertir de cara al futuro. Obviamente es un fondo de renta variable, es un fondo que fluctúa. Y es un fondo pues, que hay que aceptar cierta volatilidad, ¿no? Es un fondo que lleva gestión activa, es decir, los gestores están constantemente midiendo las ponderaciones de las acciones. No es un fondo que replique índices y es un fondo que trata de aplicar los conceptos de inversión socialmente sostenible, es un fondo de artículo 9. ¿Y ahora qué podemos decir del otro fondo seleccionado, el de Allianz? Pues el de Allianz es un poquito diferente. El de Allianz lo que hace es un proceso bottom-up de carácter fundamental, ¿vale? Con lo cual es un fondo que sí que hace gestión activa, hace selección de valores, pero es un fondo que trata de estar un poquito más encima del índice de referencia, ¿no? Hay que destacar que no es un fondo solo de inteligencia artificial, no es un fondo global tech, como dicen los expertos puramente, ¿no? Sino que combina varios sectores para llegar a las temáticas, a las empresas cuya temática está relacionada con la inteligencia artificial. Hay que hablar que en el último informe pues su principal sector es el tecnológico, lógicamente con el 60%, pero tiene también servicios de comunicación más de un 15% y consumo discrecional que supera el 11%. Su proceso de inversión es un proceso de inversión activo. ¿Por qué? Porque hace selección de valores, pero en base a 3 grandes líneas de acción. La primera es industrias impulsadas por la inteligencia artificial, es decir, son las empresas que utilizan la inteligencia artificial para beneficiarse en su actividad productiva. ¿Qué ejemplos? Tesla, Amazon, por ejemplo, ¿no? Como grandes estandartes de esto. Aplican, otra línea es la aplicación de la inteligencia artificial, son compañías de software que utilizan la inteligencia artificial para automatizar todavía más sus procesos productivos. ¿Cuáles? Pues Meta, Microsoft, como las más representativas, ¿no? Y finalmente, las infraestructuras de inteligencia artificial son empresas que desarrollan hardware, compañías de semiconductores, etcétera, que están fabricando los propios materiales para la inteligencia artificial. Taiwan Semiconductores, Apple Materials, que hablar que sus principales posiciones son mucho más estancas que en el otro fondo y están, por ejemplo, Tesla, Amazon o Meta como principales posiciones. Y finalmente, háblanos de las rentabilidades y los resultados que están obteniendo este año y en los últimos años. Pues este año va muy bien, lógicamente, va algo mejor el fondo de Allianz que el de Odoo, también es un fondo con bastante más volatilidad, el de Odoo apenas llega al 20% de volatilidad a 3 años, el otro supera el 25%, en números el de Allianz supera el 29% en lo que va de año, el de Odoo está en el entorno del 25%, el año pasado los resultados, lógicamente, por toda la situación fueron malos, se dejaba el 42% Allianz y el año pasado se dejaba el de Odoo el 27%, buen año el año 21, el de Odoo subía al 18% y el año 21 subía al 17%, pero el año 2020
El de Allianz despuntaba muchísimo por la temática de las empresas que por utilizan. la tecnología. Claro, subían más del 80% y el otro pues apenas llegaba a revalorizarse el 13% en ese año, ¿no? Hay que hablar que el perfil de inversor de este fondo, renta variable, que tiene que aceptar una cierta volatilidad y son fondos muy adecuados para diversificar la cartera de renta variable en temáticas muy novedosas. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya a la recta final con la agenda para la semana próxima, que ya será la primera semana del mes de julio. En donde destacamos el lunes PMI manufacturero en zona euro, ISM manufacturero en Estados Unidos. El martes, desempleo en España. El miércoles, PMI de servicios en China y zona euro. El jueves, ISM no manufacturero en Estados Unidos. Y por último, el viernes, desempleo en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa, recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.